Bien, chicos, entonces me confirman, por favor, si es que pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo, las diapositivas. Ok, bien. Vamos a hacer esta clase el tema de estabilidad de taludes, que es un tema muy importante. Vamos a repasar las bases teóricas, ¿ok? Para determinar la estabilidad de un talud, básicamente igual tenemos que determinar un factor de seguridad. Bien, a partir de este factor de seguridad podemos decir en qué condiciones se encuentra el talud que estamos analizando. Existe una condición límite. Esta condición límite es cuando el talud está totalmente en equilibrio. ¿Qué pasa cuando está totalmente en equilibrio? Las fuerzas y los momentos dan igual a 1, ¿bien? O sea, cuando se calculan fuerzas y momentos, al final el factor de seguridad es igual a 1. Eso es cuando estamos en una condición de equilibrio, ¿bien? Pero ¿qué pasa cuando hay fuerzas que tienden a desestabilizar el talud? Entonces ya ahí tenemos que determinar el factor de seguridad considerando las fuerzas resistentes, fuerzas desestabilizantes, y también se puede determinar el factor de seguridad con momentos resistentes y momentos actuantes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a analizar los taludes? Primero tenemos aquí la configuración del talud, ¿no es cierto? Y esta es la superficie potencial de falla. A lo largo de todo este tramo, que se ha subrayado de color verde, toda esta masa tiene alta probabilidad de que tienda a fallar, de que se tienda a deslizar. Entonces, una vez que se haya definido la superficie de falla, que se ven aquí, que es esta forma circular, se tiene que dividir el terreno en dovelas. Normalmente las dovelas tienen una base igual, o sea, una distribución igual, pero la altura sí va a tener una variación, ¿no es cierto? Va a tener distinta altura de cada dovela que se está analizando. Vamos a ver la metodología de Felenius para determinar el factor de seguridad. Bien, Felenius sigue este concepto principalmente, en donde aquí tenemos la cortante, el cálculo de cortante, y en este caso vamos a calcular las fuerzas resistentes con esta ecuación que ya lo conocemos, ¿no es cierto? Que es básicamente cohesión más el esfuerzo normal por tangente del ángulo de fricción. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es calcular las fuerzas, evidentemente. Entonces, como sabemos que la cohesión siempre tenemos el valor en kilonewtons o una fuerza por metro cuadrado, entonces para determinar solamente kilonewtons tenemos que multiplicarlo por un metro cuadrado. Por eso es que aquí va a ser cohesión por la base inclinada de esta dovela por 1. ¿Por qué? Porque estamos analizando por longitud unitaria, ¿no es cierto? Porque normalmente este talud, si lo vemos así, va a tener una longitud bastante considerable, al igual que los muros de contención, como lo vimos. Entonces, si aquí está la superficie de falla, entonces aquí solamente vamos a analizar por longitud unitaria. La longitud va a ser 1 metro. Bien, entonces por eso es que acá la cohesión lo multiplica por la base inclinada, ojo, es la inclinada de la dovela, por 1. Y aquí ya tenemos una fuerza. Ahora, le sumamos las fuerzas normales que actúan en la dovela. Dentro de las fuerzas normales que actúan está, aquí tenemos el peso de la dovela. Este peso de dovela se va a distribuir con respecto a un ángulo alfa. Se va a descomponer. Entonces, con respecto a este ángulo alfa, descomponemos la fuerza como el coseno de alfa, que vendría a ser la fuerza normal, y el seno de alfa sería la fuerza cortante, ¿no? Entonces, como parte de las fuerzas normales que actúan en la dovela, tenemos esta fuerza, que es el peso por coseno de alfa, menos la presión de poros. Eso se da cuando tenemos nivel freático. Entonces, si tenemos nivel freático, tenemos que calcular, le restamos la presión de poros
por la base inclinada de la dovela que estamos analizando. Esto vendría a ser el esfuerzo normal, toda la normal, y lo multiplicamos por la tangente del ángulo de fricción. Todo esto sería la fuerza resistente y lo dividimos sobre la fuerza desestabilizante. Y la única fuerza desestabilizante vendría a ser esta de acá, que va a ser el peso por seno de alfa. ¿Bien? Entonces, en este caso, la metodología de Fellenius no considera estas fuerzas, ¿no? De empuje y las otras fuerzas que actúan en la dovela, solamente el peso y la presión de poros. Hay otra metodología que también se aplica, que es la de Bishop. En la de Bishop, por ejemplo, sí considera estas fuerzas de aquí. Por lo tanto, cuando calculamos el factor de seguridad, este depende de un momento alfa. Y el momento alfa depende del factor de seguridad. Entonces, cuando calculemos con la metodología de Bishop, ¿qué tenemos que hacer? Es básicamente una iteración, ¿no es cierto? En donde determinemos un momento y con eso verifiquemos el factor de seguridad. Y así, de manera sucesiva, vamos haciendo iteraciones hasta que los valores se parezcan del factor de seguridad y del momento que vayamos a calcular. Bien, en este caso la ecuación, como se dan cuenta, aquí tenemos el peso, tenemos la presión de poros por la base y aquí le suman estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que están aquí, que vienen a actuar en la dovela. Finalmente, cuando analizamos la condición de estabilidad de un talud, desde el punto de vista conceptual, cuando el factor de seguridad es mayor a 1 es una condición estable, cuando es igual a 1 es una condición límite, y cuando es menor a 1 es una condición inestable. ¿Ok? Eso es desde el punto de vista conceptual. Pero dependiendo del grado del riesgo del proyecto que estén analizando, se establece un factor de seguridad mínimo que tiene que ser conservador para que puedan establecer si es que se cumple con el criterio que se está estableciendo. Las normas normalmente establecen este factor de seguridad, ¿bien? Que es para muros de suelo reforzado y taludes en carreteras, donde el factor de seguridad es mayor a 1.3 para una condición estática y mayor a 1 para una condición pseudoestática, ¿bien? Cuando hablamos de factor de seguridad pseudoestático, es cuando actúa una fuerza sísmica. Bien, cuando actúa una fuerza sísmica, estamos hablando de factor de seguridad pseudoestático. Bien, entonces vamos a empezar a aplicar aquí las bases teóricas en algunos ejercicios. En este primer ejercicio nos dice, un talud de explotación de una cantera de arena gruesa tiene un talud, uno horizontal y uno vertical, de 7 metros de altura. En este talud se ha identificado una superficie potencial de falla con inclinación de 38 grados. Bien, entonces aquí tenemos la superficie de falla que es recta y la inclinación con respecto al horizontal va a ser de 38 grados, ¿no? Luego nos dice que el peso unitario de la arena es de 17.5 kilolitros por metro cúbico y los parámetros de resistencia va a ser cohesión de 0 kilopascales y ángulo de fricción de 33 grados. Aquí nos piden calcular el factor de seguridad. Bien, entonces vamos a ver cómo calculamos este ejercicio, cómo resolvemos este ejercicio. Vamos a considerar y vamos a determinar las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizantes. Bien, entonces, aquí tenemos el esquema. Y vamos a hacer el cálculo de las fuerzas resistentes. Como aquí, por ejemplo, no tenemos cohesión, entonces vamos a ir reduciendo la fórmula general que tenemos. Como no tenemos cohesión, todo esto va a ser 0. Y como no tenemos nivel freático, todo esto va a ser 0 también. Entonces, ¿en qué se traduce la fuerza resistente? Va a ser el peso por coseno de alfa por tangente del ángulo de fricción.
Bien, ahora calculamos la fuerza resistente en función del peso de la superficie que va a deslizar. Resolvemos esa ecuación, chicos, y ¿cuánto sería en decimales? En función del peso. Muy bien. Sería entonces 0.512 veces el peso. Bien. Y ya tenemos la fuerza resistente y ahora calculamos las fuerzas desestabilizantes. La fuerza desestabilizante simplemente va a ser peso por seno de alfa, ¿no? Igual hacemos lo mismo. Resolvemos esta ecuación en decimales en función del peso. Muy bien, sería 0.616 veces el peso, ¿no? Y con eso ya podemos calcular el factor de seguridad. Simplemente sería fuerza resistente sobre fuerza desestabilizante. Aquí el peso se va a eliminar, por lo tanto, ¿cuánto sería el factor de seguridad? Muy bien, sería 0.83. En este caso el valor es menor a 1.3, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener, en este caso, vamos a estar ante una condición inestable o no cumple con el criterio que se le está estableciendo. ¿Bien? Entonces, es una forma simple, un ejercicio simple de aplicación de fórmulas, básicamente, para que puedan entender bien el contexto. Bien, vamos a pasar a este segundo ejercicio, en donde nos piden, acá por ejemplo nos dice, se requiere explotar una cantera de arena de 4 metros de altura, cuyos parámetros de resistencia son, tenemos 0 de cohesión y 34 grados de ángulo de fricción, y 18.8 kilonewtons por metro cúbico de peso unitario. En este caso, no nos piden calcular el factor de seguridad, nos piden determinar el talud vertical horizontal, ¿no es cierto? O sea, esta relación o proporción de talud, con el que se debe trabajar durante la excavación de tal manera que el factor de seguridad cumpla con el mínimo valor estipulado, que es de 1.3. Bien, en este caso nos están dando el factor de seguridad y cuál es el talud con el que se debería trabajar durante la excavación para que el talud sea estable, ¿no? Entonces, para el cálculo de las fuerzas resistentes, por ejemplo, igual vamos a reducir las fórmulas que tenemos, las fórmulas generales. Como no tenemos cohesión, igual aquí no se considera. La presión de poros tampoco se considera. Y la fuerza resistente va a ser esto, ¿no es cierto? La fuerza resistente lo ponemos solamente en función del ángulo de fricción, porque es el único dato que tenemos. Y como fuerzas desestabilizantes vamos a tener el peso por seno de alfa. Bien, entonces calculamos el ángulo alfa. Si calculamos el ángulo alfa, vamos a poder calcular la longitud, ¿no es cierto?, de este talud. Y con eso hacer la relación vertical-horizontal. Bien, ¿cómo calculamos el ángulo alfa? Ya tenemos el factor de seguridad, ¿no es cierto?
debe ser 1.3. Tenemos la fuerza resistente, fuerza desestabilizante. En este caso, el peso se elimina, por lo tanto, ya podemos determinar el ángulo alfa. Muy bien. Sería 27.42 el ángulo alfa. Y ya como hemos calculado ese ángulo alfa, podemos determinar esta longitud, ¿no es cierto? Muy bien, esa longitud sería 7.71, ¿no? Porque ya tenemos el ángulo alfa. Ok, lo que nos piden en el ejercicio es proponer el talud, ¿no es cierto? Entonces, para proponer la relación del talud, entonces lo que vamos a hacer normalmente la vertical es 1, ¿no es cierto? Si la vertical es 1, la horizontal, ¿cuánto sería? Muy bien, la horizontal sería 1.93. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para que la vertical sea 1, toda esta altura del talud tenemos que dividirlo sobre 4. Entonces, para que sea proporcional, la longitud también lo dividimos entre 4. O sea, 7.71 entre 4, vamos a tener 1.93. Aproximándolo al entero, vamos a tener 2, ¿no? Entonces, la relación del talud va a ser 1 vertical, 2 horizontal. Esa va a ser el talud para que al momento de excavar se cumpla con el factor de seguridad de 1.3. Bien. Vamos a pasar a otro ejercicio. Ahora vamos a ir aumentando la complejidad de los ejercicios a medida que vayamos avanzando. En este caso nos piden determinar el factor de seguridad de un talud 1 vertical, 2 horizontal. Bien, el talud tiene 5 metros de altura. El círculo de falla de prueba es definido por su centro C. Bien, a partir de este centro se genera esta circunferencia de falla. La ubicación de este punto C es 4.5 en la horizontal con respecto al pie del talud y 8 metros en vertical. Bien, esa es la ubicación del punto C.
El área de la sección analizada, de esta sección que va a tender a deslizar, es de 40.22 metros cuadrados y su centroide, este de acá, o sea, el punto medio donde se ubica el centro de toda esta masa, va a estar ubicado a 2.69 metros medidos desde la derecha del centro del círculo de falla. Entonces, si proyectamos la longitud del centro y nos dice que es 2.69 metros a la derecha, vamos hacia la derecha y aquí tenemos la ubicación del peso de toda esta masa que va a deslizar. Bien. Las propiedades del suelo son, tenemos 18 kilonewtons de cohesión, 0 grados de ángulo de fricción y 18 kilonewtons por metro cúbico de peso específico. Bien, para este ejercicio, el factor de seguridad lo vamos a calcular con momentos, ¿ok? Momento resistente sobre momento actuante. ¿Por qué? Porque tenemos la ubicación exacta del peso de esta dovela, tenemos el área exacta de esta dovela y podemos calcular el momento actuante. Igual podemos calcular el momento resistente porque la fuerza resistente va a pasar a lo largo de toda esta circunferencia. Entonces, en cada punto que nos ubiquemos, cual sea el punto, la distancia hacia este punto C siempre va a ser el radio de la circunferencia, ¿no es cierto? Siempre va a ser el radio. Lo que vamos a hacer ahora es reducir la fórmula general que tenemos de la fuerza resistente. Recuerden que momento es fuerza por distancia, entonces tenemos que calcular la fuerza resistente. Como no tenemos ángulo de fricción, entonces todo este valor va a ser igual a 0. ¿Qué tenemos entonces? Solamente la fuerza resistente va a ser la cohesión por toda esta base donde está actuando la superficie de falla, ¿no es cierto? Toda esta base de la masa que va a deslizar. Y el momento va a ser la fuerza por distancia, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier punto donde nos ubiquemos, la distancia hacia el punto C va a ser el radio. Ahora, este B sub 0 va a ser la longitud de arco de toda esta superficie de falla. ¿Cómo calculamos la longitud de arco? Va a ser pi por el radio por el ángulo teta sobre 180. Y el ángulo teta va a ser este ángulo de acá. Bien. Entonces, vayamos por partes. Primero calculemos el radio de la circunferencia. ¿Cuánto sería el radio de la circunferencia? Muy bien, sería 9.18. Lo calculamos con Pitágoras, ¿no es cierto? Porque tenemos este triángulo que conocemos los catetos y podemos ya determinar la hipotenusa, o sea, el radio. Para calcular este ángulo teta vamos a dividir en teta 1 y teta 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos estos triángulos que conocemos. Entonces simplemente vamos a dividirlo y teta va a ser la sumatoria de estos dos ángulos que vayamos a calcular. Entonces, primero calculamos el ángulo teta 1. Con este triángulo que vemos aquí.
Muy bien, el ángulo sería 29.36, ¿no? Y el ángulo 2, ¿cuánto sería? Muy bien, sería 70.93. Bien, de este triángulo conocemos la hipotenusa, conocemos el cateto adyacente, ¿no? Que va a ser básicamente 8 menos 5, que es la altura de esta parte que estamos analizando aquí. Y como ya tenemos el radio y los ángulos, entonces ya podemos calcular la longitud del arco. ¿Cuánto sería la longitud del arco, chicos? Muy bien, sería 16.07, ¿no? Entonces ya con la longitud del arco podemos determinar el momento resistente. Tenemos la cohesión del material, tenemos la longitud del arco y tenemos el radio. Muy bien, sería 2655.41 kilonewtons por metro, ¿no? Bien, ahora ya tenemos el momento resistente y vamos a calcular el momento actuante. ¿Cómo calculamos el momento actuante? Sería básicamente el peso, ¿no? El peso de esta masa que va a tender a deslizar por la distancia. Bien, sería el peso por la distancia. Entonces, para calcular el peso del bloque a deslizar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el área, ¿no es cierto?, de la masa que va a tender a deslizar, lo multiplicamos por 1 porque estamos analizando por longitud unitaria. Y eso lo multiplicamos por el peso específico del terreno. Entonces, como dato del problema, nos dicen que el área de toda esa masa que va a tender a deslizar es de 40.22 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el peso del bloque a deslizar?
El área es 40.22, ¿bien? Entonces eso lo multiplicamos por 1 y por 18, que es el peso específico. ¿Cuánto tendríamos del peso del bloque? Muy bien, tendríamos 723.96 kilonewtons, ¿bien? Y con esto calculamos el momento actuante. Muy bien, tendríamos 1947.45, ¿no? Sería el peso por la distancia que ya la conocemos. Y con esto calculamos el factor de seguridad. ¿Cuánto sería el factor de seguridad, chicos? Muy bien, entonces el factor de seguridad sería 1.36, este es mayor a 1.3, por lo tanto estamos ante una condición estable, ¿no? Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio. Bien, en el ejercicio nos dicen que usando el método de Frobenius determinemos el factor de seguridad del talud 1 vertical, 2 horizontal. Bien, nos dicen que el talud tiene 4.5 metros de altura. El círculo de falla de prueba es definido por su centro C y la ubicación de este centro C con respecto al pie del talud va a ser de 4.5 metros y en la horizontal y 6.25 metros en la vertical. Bien, como se muestra aquí en la figura. Entonces nos dice que la superficie a deslizar es dividido en 4 dovelas. Bien, entonces aquí tenemos la distribución de las dovelas. Cada una de ellas tiene una base de 3 metros. Normalmente cuando se divide toda esa superficie a deslizar en dovelas, las dovelas siempre tienen una base igual. Bien, entonces es simétrico en cuanto a la base, pero lo que sí va a variar van a ser las alturas. Entonces la variación de las alturas y el ángulo alfa se muestra en esta tabla de aquí. Entonces para cada dovela tenemos la altura y tenemos el ángulo de inclinación. Entonces, por ejemplo, para la dovela 1, el ángulo es negativo, ¿por qué? Porque lo estamos midiendo desde aquí hasta aquí, ¿no es cierto? O sea, estamos midiendo en el sentido horario, por lo tanto, el alfa va a ser negativo.
En el segundo caso, en la segunda dovela, esta fuerza cortante es casi horizontal, por lo tanto es 0. Y en la dovela 3, el ángulo que se mide va a ser en sentido antihorario, por lo tanto, el alfa va a ser positivo. ¿Bien? Entonces, con estos datos ya podemos determinar el factor de seguridad con la metodología de Fellenius. Entonces, para ello tenemos la cohesión, tenemos ángulo de fricción, pero no tenemos nivel freático, por lo tanto, todo este valor se va a eliminar y va a ser igual a 0. Calculamos el peso de cada dovela. En este caso nos dan altura representativa. Bien, si es que tendríamos los datos exactos del talud que va de las dovelas que estamos analizando y podemos calcular de manera exacta el área de cada dovela, entonces se tiene que aplicar. En caso te den solamente la altura y la base, entonces la altura representativa y la base ya podemos aplicarlo también. Entonces, en este caso lo aplicaríamos como un rectángulo, ¿ok? El peso sería la altura en este caso, por ejemplo, para la dovela 1, sería 1.6 por la base, que es 3, por 1, ¿no es cierto?, que es el por longitud unitaria, por 19.2, que es el peso específico del terreno. Y con eso determinamos el peso. Bien, muy bien. Sería entonces 92.16. Muy bien. Eso ya saben cómo calcularlo, ¿no? Es base, que es 3, por la altura, por 1, porque es longitud unitaria, por el peso específico. Entonces hacemos lo mismo para la dovela 2. Muy bien, sería 213.12. Para la dovela 3, ¿cuánto sería? 264.96 para la dovela 4. Muy bien, 172.8. Ahora calculamos el peso por coseno de alfa para cada dovela. ¿Cuánto sería para la dovela 1?
Muy bien, sería 84.83. Para la dovela 2, 213.12. Para la dovela 3, muy bien, 243.90. Muy bien, y tendríamos 108.75, ¿no? Hacemos lo mismo para la columna del peso por seno de alfa. Igual calculamos para cada dovela. Muy bien, tendremos menos 36.01. Para la segunda dovela sería seno de 0, es 0, ¿no? Para la tercera dovela, ¿cuánto sería? Muy bien, 103.53 y 134.29. Bien, ahora calculamos la sumatoria de peso por coseno de alfa y la sumatoria de peso por seno de alfa. Recuerden que aquí siempre va a ser la sumatoria de todas las dovelas. Sumatoria de todo esto y sumatoria de todo esto también. Muy bien, tendríamos 650.6 y 201.81. Muy bien. Bien, ahora, ya tenemos calculado el peso por coseno de alfa y el peso por seno de alfa. Lo que nos falta es ahora esta longitud, ¿no es cierto? O sea, la base. Lo que vamos a hacer es calcular la longitud del arco, así como hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Estaríamos calculando toda esta longitud. Entonces, cuando calculamos toda esta longitud, ya estamos calculando directamente la sumatoria de las 4 dovelas, porque va a abarcar toda la superficie de falla que estamos analizando. ¿No es cierto? Entonces, ya saben, ¿cómo calculamos la longitud de arco? Sería pi por radio por este ángulo teta, ¿no es cierto? El ángulo teta sobre 180. Entonces, para calcular el ángulo teta, ¿qué hacemos? Dividimos
en dos ángulos, en dos triángulos conocidos para poder calcular los ángulos, ¿no? Entonces, primero comenzamos con el radio de la circunferencia. Muy bien, sí, sería 7.7. 7.7 sería el radio. Calculamos ahora el ángulo 1. Muy bien, 35.75. ¿Y el ángulo 2 cuánto sería? Muy bien, sería 76.86. Ya con los ángulos y el radio, calculamos la longitud del arco.
Muy bien, sería 15.13, ¿no? Y ya con esto podemos calcular el factor de seguridad. Ya tenemos calculado esta longitud de arco, tenemos los datos de la cohesión y tenemos los datos del ángulo de fricción. Entonces ya podemos determinar el factor de seguridad, ¿cierto? Bien, el factor de seguridad sería 1.49. Bien, voy a mostrar ahorita el reemplazo de los datos. Aquí es 6.75 es la cohesión y 15.13 es la longitud del arco. Recuerden que acá se muestra como sumatoria, ¿no es cierto? Pero nosotros ya estamos calculando la sumatoria de esta longitud de arco porque hemos abarcado toda la zona por donde pasan las 4 dovelas. Le sumamos 650.60, que es la sumatoria del peso por coseno de alfa, por tangente de 17, ¿bien? Y sobre el peso por seno de alfa, la sumatoria también. Y el factor de seguridad sería 1.49 mayor a 1.3, por lo tanto estamos ante una condición estable, ¿bien? ¿Cómo calculamos el factor de seguridad pseudoestático? Para el pseudoestático, necesitamos el dato de la aceleración horizontal máxima, el PGA. Bien, y ya saben cómo determinar el PGA. Una de las formas es con el mapa de el mapa de curvas de isoaceleraciones. En este caso vamos a utilizar el mapa de 10% de probabilidad de excedencia en 50 años y tenemos la ubicación del proyecto. Entonces con eso calculamos el PGA. Ingresamos en el mapa y determinamos el PGA, en este caso sería 0.41, ¿ok? Entonces, con ese valor de PGA de 0.41, ¿cómo lo aplicamos en la fórmula para calcular el factor de seguridad pseudoestático? Simplemente el numerador, que es la fuerza resistente, se mantiene constante y esta va a incrementar las fuerzas desestabilizantes, ¿ok? Entonces, al peso por seno de alfa que hemos calculado, le tenemos que multiplicar por un factor de sismo. Ese factor de sismo es un medio del PGA, se considera como un medio. Hay algunos proyectos en donde consideran un tercio, pero en este caso vamos a considerar un medio del PGA.
Bien, entonces ya hemos calculado el factor de seguridad estático. Ahora calculamos el factor de seguridad pseudoestático. Consideren el PGA que acabamos de determinar, que es 0.41. Muy bien, el factor de seguridad pseudoestático sería 1.24, 1.23, también dependiendo de la cantidad de decimales que se utilicen, ¿no? Entonces, como ya lo había mencionado, acá a la sumatoria que ya lo habíamos calculado, le multiplicamos por un factor de sismo, que en este caso es 0.5 veces el PGA. Y con eso tenemos el factor de seguridad pseudoestático. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este nos dice que tenemos un talud de 5 metros de altura, el talud tiene un ángulo beta de 45 grados, la información de las dovelas de 1 metro de espesor, o sea, todas las dovelas tienen 1 metro de espesor, se muestra en la tabla, en esta tabla que ven aquí, donde esta altura es la altura de agua medida del punto medio de la base de cada dovela. La superficie de falla no es circular, las dovelas 1 y 2 están ubicadas en la parte izquierda del talud. Nos pide calcular el factor de seguridad por el método de Frobenius y las propiedades del suelo son, tenemos una cohesión de 15 kilopascales, un ángulo de fricción de 20 grados, peso específico saturado de 20.7 y el peso específico seco de 17.5. Bien. Antes de resolver el ejercicio, les voy a explicar un poco el contexto de esto. Normalmente, digamos, aquí tenemos el terreno natural, ¿ok? Digamos, tenemos el terreno natural. Y sobre este terreno natural se quiere construir una plataforma, que es este talud de acá. Entonces, nos piden verificar la estabilidad de esta plataforma que se va a construir. Cuando ingresemos a los programas, el Slide o el GeoSlope, aquí, por ejemplo, se puede definir una superficie de falla circular, como es lo que hemos estado analizando, ¿no es cierto? Como hemos visto en los ejercicios anteriores. Circular. Pero también hay una metodología para poder determinar la superficie de falla que no es circular, como es el caso de acá. Nos dice que la superficie de falla no es circular. Entonces, ¿qué pasa cuando no es circular? Normalmente sigue la topografía del terreno, ¿no? Entonces tenemos así, así, luego viene aquí, puede venir por acá, por acá, por acá, y luego sigue aquí, ¿bien? Entonces, cuando tenemos esta superficie, también puede ser circular y puede ser no circular. Bien, en este caso estamos analizando en una no circular. Ahora, vamos a ver, vamos a resolver este ejercicio. Nos dicen aplicando el método de Frobenius. Aquí tenemos una tabla general de todos los datos que vamos a estar calculando poco a poco para finalmente determinar la fuerza resistente y la fuerza desestabilizante. Bien.
Entonces, como en este problema es un poco más completo, ¿por qué? Porque tenemos el nivel freático, tenemos cohesión, tenemos fricción, entonces vamos a aplicar toda la fórmula al 100%. Bien, entonces aquí les muestro las fuerzas que estamos considerando en la dovela, las propiedades del material, y aquí es el cálculo de la dovela número 1, el ejemplo del cálculo de la dovela número 1. Entonces, por ejemplo, para calcular el peso de la dovela, vamos a aplicar esto, ¿no es cierto? Va a ser la base por la altura de agua por el peso específico saturado más la base por la altura total menos altura de agua por peso específico del terreno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí tenemos la dovela y como tenemos nivel freático, la dovela va a tener una altura de agua. Esta es la altura de agua. Y también tenemos como dato la altura total de esta dovela. Entonces, aplicando esta fórmula vamos a tener la base de la dovela por la altura de agua por el peso específico saturado. Entonces ya calculamos esta área o esta parte que está totalmente saturada. Nos falta determinar la parte que no está saturada. Entonces para ello multiplicamos, le sumamos la base, le multiplicamos por la altura que resta, ¿no es cierto? La altura que resta sería la altura total menos la altura de agua, y todo esto por el peso específico del terreno que no está saturado, que es el natural. Bien, entonces al inicio por saturado y después lo que sobra por el peso natural, peso específico natural. Entonces, reemplazando los datos de la dovela número 1, por ejemplo, aquí la altura de agua es igual a la altura total de la dovela, o sea que la dovela está totalmente saturada. Entonces, para ello solamente aplicamos la primera parte, ¿no es cierto? Esta segunda parte vendría a ser 0. Y el peso sería 4.14 kilonewtons. Hacemos lo mismo para la segunda y me ayudan a calcular la cuarta dovela, porque la primera, segunda y tercera y cuarta tienen la misma altura de agua, o sea que la dovela está totalmente saturada. Bien, ¿cuánto sería el peso de la dovela entonces para la dovela 4? Muy bien, sería 49.68. A partir de esta dovela en adelante, el nivel de agua disminuye, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un tramo que está totalmente seco y un tramo que va a estar saturado. Ahí sí vamos a aplicar esta ecuación que hemos visto aquí, en donde incluye un suelo saturado y un suelo seco. Entonces hacemos el cálculo del peso para la dovela 5.
Muy bien, sería 69.74. Para la novela 6, ¿cuánto sería? Bien, sería 87.65. Bien. Y hacemos lo mismo para las demás novelas. Ahora calculamos el peso por coseno de alfa. Ayúdenme hasta la novela 5 y ya de ahí muestro yo los resultados. Muy bien, tenemos 3.78, 12.05, 27.43, 49.61, 69.74. Bien, y hacen lo mismo para las demás novelas. Ahora vamos a calcular la base inclinada. La base inclinada de la novela lo vamos a calcular como la base recta sobre coseno de alfa, ¿no? ¿De dónde sale esto? Tenemos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un zoom a la novela que estamos analizando. Entonces tenemos este triángulo. Aquí tenemos la base inclinada. Aquí tenemos el alfa. Y aquí tenemos la base. Entonces aquí sería coseno de alfa. Va a ser igual a ¿qué? A la base sobre la base inclinada. Bien, entonces de ahí es donde sale el cálculo de la base inclinada. Entonces, para el primer caso, recuerden que la base de todas las novelas es 1, por lo tanto vamos a tener 1.095 metros para la primera novela. ¿Cuánto sería para la segunda novela? Muy bien, 1.071.
1.019, 1. El tercero es el lado de la 5 es 1 también y hacemos lo mismo para los demás. Ahora calculamos la presión de poros por la base inclinada, ¿no es cierto? Porque la presión de poros va a ser la altura de agua por peso específico, o sea, 9.81, por la base inclinada. ¿Cuánto sería, chicos? Debería salirles 2.15. Recuerden que es la altura de agua. En ese caso, la altura de agua es 0.2 por 9.81 por 1.095. ¿Cuánto sería para la novela 2? Muy bien, sería 6.07. Muy bien. Para la novela 3, debería ser 13.49. Para la novela 4, ¿cuánto sería?
Muy bien, 23.57. Y para la novela 5, muy bien, 31.39 y hacemos lo mismo para los demás. Ahora ya tenemos todos los datos para poder calcular la fuerza resistente. Tenemos la cohesión, que es 15 kilopascales, tenemos la base inclinada, que es 1.095, tenemos el peso por coseno de alfa, tenemos la presión de poros por la base inclinada y el ángulo de fricción es de 20. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza resistente para el lado vela 1? Muy bien, sería 17.0201. Para la novela 2, ¿cuánto sería? Bien, para la novela 2 debería salirles 17.64. Aplican lo mismo para todas las demás novelas, ¿ok? Y ahora calculamos el peso por seno de alfa. ¿Cuánto sería para la novela 1?
Muy bien, menos 1.68. Para la novela 2, ¿cuánto sería? Muy bien, sería menos 3. Para la novela 3, muy bien, menos 5.33. Para la novela 4, menos 2.6 y la novela 5 sería 0, ¿no? Porque el ángulo es 0. Es lo mismo para las demás novelas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la sumatoria. ¿Ok? La sumatoria de fuerzas resistentes y la sumatoria del peso por seno de alfa, que sería la fuerza desestabilizante. Y con eso calculamos el factor de seguridad. ¿Cuánto sería el factor de seguridad? Bien, el factor de seguridad sería 1.46, es mayor a 1.3, por lo tanto cumple, es una condición estable, ¿no es cierto? Vamos a calcular ahora el factor de seguridad pseudoestático, vamos a considerar el PGA de 0.4. Entonces el pseudoestático, ¿cuánto sería? Recuerden que el factor de reducción va a ser 1/2 del PGA. Muy bien, sería 1.22, eso es mayor a 1, por lo tanto cumplimos ante los criterios que se establecen, ¿no? Recuerden que para factor de seguridad pseudoestático es 1 la condición y para estático 1.3. Bien, nos da tiempo todavía para hacer este ejercicio. Este ejercicio es del examen final del ciclo pasado, ¿ok?
Nos dice, a usted le contrata como ingeniero consultor para evaluar el deslizamiento que ha ocurrido en un terreno adyacente a la carretera Panamericana Sur en Moquegua debido a la ocurrencia de un sismo. Una vez que usted realiza la visita a campo, le proporcionan los planos con dimensiones originales del talud construido previo al deslizamiento, como se muestra aquí. Entonces, el talud previo al deslizamiento. Los resultados de un ensayo de corte directa efectuados previos a la conformación de dicho talud son de 10 kilopascales de cohesión, 32 grados de ángulo de fricción. Y de los datos extraídos del reporte del sismo se indica que el PGA es de 0.42. Luego de la limpieza se observa que la superficie de falla estuvo constituida por 3 tramos rectos aproximadamente, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Entonces aquí se ve la superficie de falla que está constituida por 3 tramos rectos, el rojo, el azul y el verde. Le solicitan que en su informe de evaluación incluya cuál es el factor de seguridad estático y pseudoestático del talud, el peso específico del terreno es de 19 kilonewtons por metro cúbico y nos piden considerar el factor de reducción del PGA como un medio para el análisis pseudoestático. Bien, entonces, para calcular el factor de seguridad estático y pseudoestático, aquí tenemos la composición del talud, la superficie de falla que está compuesta por 3 tramos rectos aproximadamente. Entonces, dividimos esos tramos para poder determinar el área de cada uno de ellos y también el ángulo de inclinación de cada uno de ellos. Entonces tenemos las dimensiones, tenemos la base, la altura de los triángulos que se muestran ahí, por lo tanto podemos calcular las áreas, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el área de la dovela 1, por ejemplo? Muy bien, sería 15 de la dovela 2. Muy bien, sería 25. Y para la dovela 3,
Para calcular esa área, lo que pueden hacer ustedes es calcular este triángulo grande y luego restarle el triángulo pequeño. Muy bien, sería 8. ¿No es cierto? Ahora el ángulo alfa para la dovela 1 muy bien, aquí sería 50.19 38.66 y 11.31. Bien, entonces con esto calculamos el peso de cada dovela. Calculan el peso de cada dovela, sería el área por 1 por el peso específico, ¿bien? Y luego calculan el peso por coseno de alfa para cada dovela, hacen la sumatoria y el peso por seno de alfa y hacen la sumatoria. ¿Bien? Para calcular la fuerza resistente, lo que tienen que hacer es multiplicar la cohesión por la longitud de la base de la dovela que están analizando, que en este caso es esta base, ¿no? Esa longitud debería resultarles 7.81. Le suman el peso por coseno de alfa y por 32 grados, tangente de 32, que es el ángulo de fricción. Hacen lo mismo para el segundo y para el tercero. En el segundo, lo que va a variar aquí va a ser esta longitud de la base de la dovela, ¿no? Como se ve acá. Y también aquí para la tercera dovela también varía la longitud. Y también varía el peso por coseno de alfa, ¿no? Entonces, finalmente, para calcular el factor de seguridad, vamos a hacer la sumatoria de estos tres fuerzas resistentes, que es de cada dovela, sobre la sumatoria del peso por seno de alfa, ¿no? Que es la sumatoria que sería 546.25, y van a tener 1.14 más o menos, que es menor a 1.3, y en este caso no está cumpliendo el criterio, ¿no? Que se le establece. Para el factor de seguridad pseudoestático se mantiene constante el numerador, el denominador es lo que va a cambiar. Entonces aquí le añadimos la sumatoria de la fuerza, no, la sumatoria del peso por seno de alfa y por el factor de reducción del PGA, que es un medio del PGA, entonces 0.5 por 0.42. Tenemos 0.94, es menor a 1 también, entonces no está cumpliendo el criterio. Bien, chicos, recuerden que una de las formas de estabilizar el talud en caso de que no cumpla es poniendo anclajes, ¿no es cierto? Entonces, si se les pone los anclajes al talud en la zona donde está fallando, entonces
Esta fuerza del anclaje vendría a sumarse a las fuerzas normales que están analizando. ¿Por qué? Porque esta fuerza vendría a ser una fuerza normal. ¿No es cierto? Que viene para acá. Y vendría a ser una fuerza normal. Bien, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que todo haya quedado claro. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que los haya podido guiar a lo largo de todo este ciclo. Y les deseo muchos éxitos en sus finales y en su vida profesional de aquí en adelante. Cuídense, chicos. Fue un gusto.